días, profe. Mi nombre es Samuel Rendón. Hoy le voy a mostrar entonces un poco de lo que fue mi implementación del reto 3. Mi implementación y exploración del reto 3, dado que era una review de lo que es, en mi caso, Azure Cosmos DB, ¿cierto? Entonces, para el primer punto se nos pedía que hiciéramos una fundamentación o que habláramos esencialmente de cómo funciona la base de datos. Entonces vamos a verlo rápidamente. Como vemos aquí, Azure Cosmos DB es una base de datos no SQL, multimodelo, totalmente administrada y distribuida globalmente, y es desarrollada por Microsoft Azure. Es importante recalcar que esta solo existe en el ambiente de Azure. No es una base de datos que uno pueda montar en local, así como un Postgres o demás. Es una base de datos que solo existe dentro del ambiente de Azure. Esta está diseñada para ofrecer baja latencia, alta disponibilidad y escalabilidad elástica. Y nos permite almacenar y consultar datos en diferentes modelos, documentos, grafos, clave de valor, columnas anchas, etc. Y esta ofrece diferentes APIs. La estándar es esta SQL Core, que es inclusive la que uno usa dentro del propio explorador de los datos de Azure. Ofrece también una para CosmoDB, Cassandra, Gremlin y Table. Es una base de datos distribuida y aplica estrategias de particionamiento, replicación, consistencia, y son configurables para su rendimiento según el caso de uso pues, que se vaya a usar, ¿cierto? Hablando ya un poquito de los conceptos claves, escalabilidad y particionamiento. Entonces Cosmos DB utiliza un particionamiento horizontal, sharding, y lo hace en base a una clave de particionamiento que uno mismo es quien define. Entonces, es como aquí lo dice en la consideración, es muy importante elegir una buena clave de partición, dado que esta es la que va a garantizar que no haya hot partitions, lo que quiere decir que no se guarden muchos de los datos en una misma partición. Para eso entonces es fundamental escoger una clave que tenga alta cardinalidad, entonces que varíe mucho para garantizar que no queden muchos datos en una misma partición lógica, de manera que el particionamiento sea eficiente. Y ventajas: esta nos permite escalar horizontalmente sin modificar el modelo de datos. Con respecto a replicación y modelo de fallos, replica los datos en múltiples regiones y garantiza disponibilidad y tolerancia a fallos. Cada región contiene un conjunto de réplicas sincronizadas mediante un protocolo de consenso, y en caso de fallo regional se realiza un failover automático, una réplica secundaria. Esto es pues completamente administrado por Azure, y digamos que para el usuario es completamente transparente, dado que es Azure quien garantiza pues la replicación. Ya la consistencia con respecto al teorema CAP, que es el que nos establece que en la presencia de particiones de red en un sistema distribuido solo podemos garantizar dos de las tres propiedades entre consistencia, disponibilidad y tolerancia de particiones. Cosmos DB nos ofrece 5 opciones de configuración para elegir a qué le queremos dar prioridad pues dentro de este teorema, ¿cierto? Entonces estas son las 5 opciones que nos ofrece: Strong, que garantiza lecturas de la última escritura, CP del teorema CAP, Bounded Staleness, que son lecturas con un retardo controlado, n versiones o segundos, Session, que garantiza read your writes dentro de una sesión de un cliente, Consistent Prefix, lecturas que nunca muestran los datos fuera de orden, y Eventual, que son lecturas rápidas pero sin garantía inmediata de la consistencia, AP del teorema CAP. Entonces digamos que, como decíamos, ofrece diferentes opciones, es multimodelo, de manera que nos permite seleccionar a qué le queremos dar prioridad, y podemos seguir usando la misma base de datos sin problema, ¿cierto? Modelo de fallos: como está diseñada para mantener operatividad incluso ante fallos de nodos, zonas o regiones completas, y sus mecanismos incluyen réplicas automáticas, failover automático, SLA garantizado hasta 99.999% de disponibilidad, y change feed. Para el modelado de los datos, como ya sabemos, es una base de datos no SQL, entonces lo que guardamos no son tablas, no son referencias a otras tablas para las relaciones, sino que son documentos a modo de JSON que contienen información embebida de sus relaciones, por ejemplo. Entonces en este caso tenemos la información de una orden, y la información de los ítems no la tenemos como una referencia externa a otra tabla, pues como tendríamos en SQL, sino que tenemos la propia información de los productos dentro del mismo documento de la orden, ¿cierto? Acá hablamos un poco de lo que implica hacer las migraciones de los datos de relacional a Cosmos y de Cosmos a relacional, pero ya no nos extendamos en eso para pasar con lo siguiente. Bueno,
En la segunda parte nos pedían que se nos pedía que mostráramos un poco de la creación de la base de datos o la implementación de la base de datos. En este caso, pues como la base de datos es completamente dentro de Azure, hice un ligero paso a paso de la creación dentro del portal web de Azure. Básicamente es darle a Create, seleccionar como la licencia, en este caso es Learning, ponerle un nombre al account, pues, o al recurso que se va a crear, y ya el recurso queda creado. Vamos al Data Explorer y hacemos la creación del contenedor, que haciendo como el símil sería algo así como el esquema en SQL, que es donde vamos a guardar las diferentes, no tablas, pero sí los diferentes contenedores, los diferentes documentos donde va a venir toda la información, ¿cierto? En este caso nuestro container se llama Caralog. Yo lo hice para un e-commerce de videojuegos con información de videojuegos, y la partition key que seleccioné fue el Game ID, que como ya sabemos pues es bien importante que sean todos únicos y que tengan alta cardinalidad para asegurar que el particionamiento sea lo más eficiente, ¿cierto? Entonces en esta pantalla se hace la creación, hacemos clic en OK luego de seleccionar el container ID y el partition key, y hacemos la inserción de unos datos. Yo acá hice un pequeño ejemplo con la inserción es bastante fácil, no hace más falta que darle en New Item, pegar el JSON que queramos y darle Save, y ya nos queda guardado un documento con esa información dentro del container que creamos. Ya vemos acá que estaba creada la base de datos Video Games DB y el Caralog con sus ítems, ¿cierto? Ya acá God of War Ragnarok nos queda como un ítem dentro de este catálogo, ¿cierto? Vemos acá ya como nos queda creado. Una vez le hacemos clic en guardar, y por acá, bueno, dejé un poco de la información de cómo se crea la base de datos desde el Azure CLI, pero en este caso se hizo pues por la interfaz web, ¿cierto? Vamos con la tercera parte. Ya la tercera parte era un poco de la exploración de los datos. En este momento no lo podemos hacer porque para mostrar la siguiente parte, que es la aplicación, tengo la base de datos vacía, pero vamos a ver un pequeño overview de la exploración que se hizo. Entonces luego cogí un dataset de Kaggle, que es de los videojuegos de Steam, que nos ofrece toda esta información de muchísimo, bueno, son 700 megas de un JSON con la información de muchos juegos de Steam, y contiene, vamos a ver un poco lo que contiene el nombre, fecha de lanzamiento, edad requerida, precio, los DLCs, descripciones detalladas, descripciones cortas, reviews, imágenes, website, demás, plataformas para las que existe, scores en Metacritic, bueno, reviews y demás, ¿cierto? Entonces lo que hice, como ya lo vamos a ver enseguida igualmente, es un pequeño proceso de TL para subir esta información, pero ya acá estaba subida, ¿cierto? Entonces teníamos ya acá subidos 1000 juegos con los que fuimos haciendo diferentes consultas. Entonces, por ejemplo, acá decíamos la consulta de los 20 juegos más populares por género y plataforma. Entonces ya él nos devolvía haciendo el Select Top 20. Bueno, acá es importante recalcar que entonces estamos haciendo todas estas consultas por medio de la API estándar, que es la de Core SQL, que nos permite usar SQL, a pesar de que la base de datos no es SQL, nos permite usar SQL para realizar las consultas sobre los documentos que tenemos almacenados, ¿cierto? Entonces acá, tal cual como en SQL, hacemos un Select Top 20 para las plataformas que contienen PC y el género de acción, y entonces acá nos muestra el top 20 de los juegos para PC que son de acción, ¿cierto? Nos muestra Apex Legends, Mafia y demás, ¿cierto? Nos muestra el top 20. Y demás consultas. Acá hacíamos una cantidad de juegos asociada a cada género del dataset. Entonces de acción habían 400, de aventura 300, de casual habían 400, de indie habían 700 y demás. Clasificación por rangos de precio, en 3 rangos de precios diferentes, juegos populares sin puntaje, demás, ¿cierto? Esa fue como la exploración que se hizo de los datos que subimos, y usando un poco pues como la API más estándar que ofrece la plataforma para Cosmos DB, ¿cierto? Ya con respecto a la aplicación, entonces ahora sí vamos a ver un poco de cómo se hizo tanto la extracción de los datos, la carga y todo eso, como en una pequeña aplicación usando pues la base de datos SQL. Entonces tenemos acá la primera carpeta, una parte que es de ETL. Entonces lo que hicimos fue descargar el dataset
y ya luego hacíamos una pequeña transformación para que los datos nos quedaran más ajustados al esquema que recibe CosmoDB, a pesar de que es una base de datos no SQL y que no tenemos un esquema definido. Si necesitamos que tenga nuestro Game ID, que era el que habíamos definido para la partición, y que los datos nos quedaran de una mejor manera, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco acá cómo se hace esto. El código es básicamente esto, lo único que hace es ordenar un poco el esquema de los datos y forzar a que tenga un atributo llamado GameID para que pueda ser guardado, como ya dije, y vamos a darle una ejecución. Entonces yo por acá lo ejecuto, llamo a Python, y vamos a ponerle de límite 100, vamos a probar con solo 100 archivos para no demorarnos mucho pues en el video. En este momento la base de datos se encuentra vacía, si yo acá cierro y abro, la base de datos no tiene ningún ítem. Y entonces aquí ya hicimos la transformación y él nos genera dos archivos, Cosmos Games JSON y ND.json, que es el que vamos a usar para hacer la carga de datos a la base de datos de Cosmos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a recordar cómo se llama el archivo, ya podemos ir a 02 upload cosmos ND.json, entonces le damos Python 02 upload cosmos ND.json y le vamos a decir que nos suba el archivo que se llama Cosmos Games en JSON, ¿cierto? Y vamos a darle limit, pero este también tiene este atributo, vamos a ponerle también que solo nos suba 100, a pesar de que, no, ese no tiene ese atributo, pues vamos a quitarle ese argumento. Cargando documentos, él ya los cargó y los va a subir a la base de datos, ¿cierto? Démosle un momento. Mientras tanto pues vayamos viendo un poco qué es lo que hay por acá. Acá tenemos un pequeño readme dentro de la carpeta del ETL donde explicamos un poco pues cuáles son lo que no sé, bueno, sí teníamos, gracias a Dios, sí teníamos el punto env. Hay que definir el environment con el endpoint de Cosmos y una key de Cosmos pues que se genera para la base de datos, y ya él nos sube los archivos. Vamos a ver si los documentos, perdón, vamos a ver si los subió. Entonces vemos que por acá antes estaba vacía y ahora tenemos 100 juegos de Steam. Veamos que acá está toda la información de cada juego y podemos ir consultando los diferentes juegos, ¿cierto? Ahora, esa fue la primera parte, digamos, esta sería la primera parte donde hacemos la extracción, transformación y la carga de los datos. Es un pequeño procesito ETL. Como segunda parte podemos hacer un análisis de los datos. Entonces acá tenemos un pequeño script de Python que lo que hace es consultar los datos de la base de datos de Cosmos, consultar los juegos, hace un pequeño análisis y nos saca diferentes gráficas. Por ejemplo, acá nos lo saca por la que estábamos viendo ahorita, habían 700 indies, 400 de casual, entonces nos saca la cantidad por categoría, el histograma de los precios, entonces vemos que el precio en dólares y la cantidad de juegos. Entonces, bueno, hay también una inclinación a los juegos indies, pues suelen ser más baratos, por plataformas, también por año, pues releases por año. Popularidad contra precio, tenemos un pequeño gráfico acá, ¿cierto? Entonces es también otra parte de la aplicación, podemos verla acá. Vámonos para 02 análisis, vamos a ver qué hay dentro de análisis y no tenemos el punto env. Venga, peguémoslo rapidito, es este punto env. Vengámonos a análisis, peguemos esto acá y vamos a correrlo también y vamos a darle Python 01 analyze cosmos caralog.py y él ahí trae toda la información y nos saca unas pequeñas conclusiones en consola. El género con mayor presencia es indie con 67 títulos. Bueno, aquí cabe recalcar que en los screenshots que estoy mostrando en el GitHub, pues fueron pruebas que yo hice con más tiempo, con 1000 archivos, con 1000 documentos de juegos. En este caso, pues para motivos del video lo hicimos solo con 100 para que la carga, la descarga y demás no se demorara tanto. Entonces ya no son 700 indies, sino que son 67 títulos. Pues ya se reduce más o menos en un factor de 10. El precio mediano es de $4.99, casi $5, el 25% más barato, está por debajo de los $2.
la plataforma con más títulos en el dataset es PC con 100 juegos, el año con más lanzamientos de muestras es el 2021 con 23 títulos, la correlación precio, bueno, nos saca diferentes datos y las mismas gráficas que aquí estamos viendo, pero en este caso pues para menos datos, ¿cierto? Ya no estamos hablando de 700, ya estamos hablando de 60 y punta. Pero bueno, vemos que igualmente por pura estadística las distribuciones siguen siendo como las mismas a pesar de que la cantidad se redujo. Y bueno, esa fue la partecita del análisis. Más dentro de la aplicación también hicimos una web API. Esta sí ya, bueno, sí, también mostrémosla, ¿por qué no? Y lo que tenemos que hacer es correr lo siguiente. Pero esto yo tengo problemas con el... Vamos a ver si tengo por acá. Vamos a irnos a 03 web API y vamos a ver si yo logro encontrar por acá. Bueno, no lo encontramos, pero creo que es Python -m. Bueno, ahí ya está el Python -m. Aquí podemos correr la API, ¿cierto? Y al tener corriendo la API, ya la API nos expone 5 endpoints diferentes para ver juegos, ¿cierto? Bueno, esta es de Health, pero digamos podemos consultar juegos por ID. Entonces, lo que pasa es que aquí no sé si se me habrán subido los mismos IDs. Bueno, sí se me subieron esos IDs. Entonces podemos consultar un juego por un su ID, podemos consultar, vamos a ver qué más hay. También podemos añadirle filtros, entonces nos podemos traer los primeros 10, bueno, traer 10 juegos del género acción, entonces vamos a traerlos. Ahí nos dio un errorcito. Vamos a ver si esta nos funciona, si también nos está dando error, pero bueno, o sea, digamos que me hizo quedar mal, pero bueno, digamos que es una API muy sencilla donde traemos juegos bajo diferentes filtros para haciendo consultas pues a la base de datos de Cosmos DB. Eso es una implementación estándar pues de una API REST usando FastAPI, ¿cierto? Bueno, sigamos, que ya nos estamos demorando. Esto era por la parte de la aplicación, entonces teníamos ya repasando el proceso ETL, un pequeño proceso de análisis de los datos que tenemos almacenados en la base de datos de CosmoDB y una web API que nos expone por medio de endpoints HTTP la información que allí tenemos, ¿cierto? En este caso solo son endpoints GET, no permitimos modificaciones ni adiciones a la base de datos. Y ya por último tenemos la parte 4 de los embeddings, ¿cierto? En esta parte se nos preguntaba cuál era el potencial de la base de datos para almacenar vectores, para trabajar como una base de datos de vectores. Azure ha venido trabajando mucho en convertir esta base de datos en algo útil para los nuevos modelos y las nuevas necesidades del mercado, y entonces ahora Cosmos DB, aparte de ser pues una base de datos no SQL, también recibe embeddings, de forma que podemos almacenar nativamente y sobre la misma capa de persistencia tanto los documentos JSON como embeddings o vectores que representen información semántica pues de los documentos que tenemos almacenados en la BD. Entonces para esto tenemos un pequeño script, vamos a verlo también. Tenemos un embedding generator.py, que este script sí es pues una bobada, pero vemos que acá entonces lo que hacemos es que hacemos una conexión a Cosmos para obtener los datos, hacemos un select de top 20, solo lo hacemos para 20 juegos en este caso, y para todos generamos un embedding con la descripción corta. Vemos que obtenemos short description, y por medio del sentence transformer de una librería de Python que nos permite generar embeddings muy sencillos, podemos generar el embedding y hacemos acá un upsert item que nos actualiza ese ítem y guarda el embedding en la misma capa de persistencia dentro de CosmoDB. Entonces básicamente lo que va a hacer esto es coger 20 documentos, 20 juegos, y en base a su descripción corta va a generar un embedding que va a guardar como un vector dentro de la base de datos. Vamos a ver si lo podemos ejecutar sin problemas, que tampoco me vaya a hacer quedar mal. Bueno.
y aquí ya podemos darle Python y embedding generator.py, ¿cierto? Vamos a darle. Él ahí se demora un momentico, vamos a dejarlo que corra. Y mientras tanto vamos a ir viendo por aquí. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Embedding generator.py, parece que no nos reconoció esta. Vamos a darle el partition key así por defecto. Esto es un errorcito que corregí al último momento y parece que no era ese el problema, porque ya después sí nos funcionó. Entonces vamos a volverlo a correr y vamos a dejarlo ahí. Y entonces, bueno, ya enseguida, cuando vengamos acá, podemos venir aquí y enseguida vamos a hacer la prueba con otro archivo. Listo, entonces ya aquí nos dice embedding guardado para estos 20 ítems, ¿cierto? Entonces él nos dice que guardó uno para Steam 2020. Bueno, no, esto no es 2020, es 20.200, ¿cierto? Entonces ya nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, que si yo vengo a ítems y me voy al 20.200, no vamos a ver ningún embedding por este lado, no vamos a ver en el documento crudo el embedding, dado que es un vector muy largo, entonces Azure por defecto lo oculta un poco, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros venimos al Caralog y hacemos un query, podemos ver, vamos a robarnos este query de acá, que ya nos mostró lo que muestra, pero vamos a ponérselo para el Steam 2200, ¿cierto? Vamos a ponerle a este. Y él acá lo que nos trae es, tráiganos el ID y el embedding, que como decimos, sí está almacenado, pero está un poco oculto. Y entonces aquí ya vemos que él nos trae tanto el juego y el embedding, que es un vector pues semántico de lo que había en la descripción corta de ese juego, ¿cierto? Ya esto pues puede ser usado para consultas naturales para que un modelo de lenguaje pueda consultarlo y tener el conocimiento ya pulpo, pues, o los vectores ya pulpo, pero esto ya es pues otro tema. Digamos que en cuanto a la base de datos, lo que respecta es esto, como almacenamiento de los embeddings o de los vectores sobre la misma capa de persistencia que los documentos, y es básicamente transparente, dado que veamos que lo podemos consultar con el mismo SQL que hacemos las consultas de los demás documentos, ¿cierto? Y bueno, no, eso ya sí sería todo. Vamos a ver qué hay por acá en el GitHub que se nos haya pasado. Cada sección tiene su readme, hay pantallazos, pero ya, esa sería como la overview de Cosmos DB. Espero que le haya gustado, profe, y que tenga un muy feliz día. Hasta luego.